8 de la noche en punto, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo en esta noche de martes. Por supuesto, nuestro tema central de hoy es la noticia del día en Colombia, la absolución en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez por cuenta del Tribunal Superior de Bogotá. Una decisión que tiene enormes implicaciones jurídicas en el ámbito judicial, por supuesto, por la enorme distancia casi que infinita que hay entre esta decisión, este fallo que leyó hoy el magistrado Manuel Antonio Merchán, con la decisión en primera instancia de la juez Sandra Heredia. Pero también vamos a analizar en este espacio las implicaciones políticas, que son muchas, por cuenta del duro golpe que esto representa para la contraparte, la de las víctimas, en cabeza del senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, y también la oportunidad, la puerta o la bandera política que se convierte para el Partido Centro Democrático, la derecha, el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este es nuestro tema de hoy y tenemos un panel de lujo preparado para ustedes con esas dos visiones. Lo ven ustedes en pantalla. Saludo a Santiago Tres Palacios. Él es penalista, abogado amigo de esta casa. Doctor Tres Palacios, un gusto tenerlo. Bienvenido. María Camila, muy buenas noches para usted y a través suyo para todos los televidentes. Un placer y un honor poderlos acompañar esta noche. Gracias, el placer es nuestro y nos acompaña también Gabriel Cifuentes, analista político de aquí de la casa. Gabriel, buenas noches. María Camila, muy buenas noches para usted, para Santiago y por supuesto para toda la amable audiencia. Bueno, hemos visto ya análisis, reacciones, pero aquí en Sala de Prensa queremos hacer una explicación para dummies de lo que pasó hoy. Doctor Tres Palacios, creo que le corresponde a usted empezar esa parte en lo que tiene que ver con esta decisión en segunda instancia. ¿Qué fue lo que pasó hoy? E inclúyanos ahí, por favor, su análisis sobre este fallo que leyó hoy el Tribunal Superior de Bogotá. Así es, María Camila. Lo que ocurre es que los procesos judiciales, debido a diversas garantías con que contamos, tienen varias instancias de discusión. La primera instancia se llevó a cabo ante la juez Sandra Heredia y es la sentencia por todos conocida en la que se condenó al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, esa sentencia fue apelada por el Ministerio Público, es decir, por la Procuraduría General de la Nación, y fue también apelada por la defensa del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez y por el mismo señor expresidente. El tribunal tenía, digamos, plena competencia para referirse a todos los asuntos que fueron tocados por la doctora Heredia y procedió de una manera bastante pedagógica a referirse a estos asuntos. A lo primero que se refirió es a la inexistencia de nulidades, es decir, que no había nada que invalidara la actuación, y posteriormente comenzó con un tema probatorio bastante álgido, que eran las interceptaciones telefónicas. Allí lo dividió en dos bloques. Uno, el de las interceptaciones telefónicas que se habían hecho por error en contra del señor expresidente, y concluyó el tribunal, con lo cual coincidimos, que no existía legalidad en esas interceptaciones y que no había ninguna excepción para poderlas tener en cuenta. Por lo tanto, decidió excluirlas. Respecto a las interceptaciones abogado-cliente en las comunicaciones que habría sostenido el expresidente con Diego Cadena, esas sí las consideró legales y consideró que podía referirse a ellas. Teniendo ya decantado el material probatorio y la inexistencia de nulidades, se dedicó a analizar las valoraciones probatorias realizadas por la doctora Sandra Heredia y concluyó que la doctora Heredia habría realizado un análisis parcializado de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? La prueba usted la tiene que analizar en la unidad que se conforma de toda la evidencia, y uno no puede con los mismos motivos estimar una prueba y desestimar otra, ni tampoco puede considerar que en bloque se llenan las falencias que se hayan presentado, sino que se debe hacer una especie de lista de chequeo verificando requisito por requisito. Así entonces el tribunal lo que procedió a hacer fue verificar en cada uno de los eventos de soborno en actuación penal y en cada uno de los eventos que habrían dado lugar a la imputación por fraude procesal, si se satisfacían los elementos estructurales. A grandes rasgos, lo que concluyó el tribunal es que no se satisfacían. En el caso de Juan Guillermo Monsalve, porque no se probó que las dádivas, por ponerle alguna palabra, los beneficios fueran con el ánimo de obtener una versión contraria a la verdad o de hacer que un testigo no compareciera al proceso. En el caso de Carlos Enrique Vélez, consideró que este testigo se había contradicho en muchas oportunidades y por lo tanto no era creíble. Y en los demás eventos, como el de Eurídice, entre otros, fue considerando que uno a uno los presupuestos no estaban dados.
Además, y con lo cual estamos de acuerdo, consideró que la jueza, por los mismos motivos que le había creído a unos testigos, no le creyó a otros, lo cual es inadecuado. En consecuencia, el tribunal decidió revocar la totalidad de la sentencia de la jueza Heredia con una votación de 2-3, es decir, hubo 2 votos a favor de la ponencia que hoy declara la inocencia del señor expresidente y hubo un salvamento de voto de una de las magistradas a través del cual concluyó que la sentencia de la doctora Heredia debía quedarse en firme y por lo tanto debía seguir siendo procesado, debería seguir siendo considerado culpable mejor el señor expresidente. Sin embargo, cuando esta las decisiones llegan a estos cuerpos colegiados como el tribunal, se toman por mayorías y esto es completamente válido y es también bastante frecuente en nuestra realidad judicial. Ahí está, qué buen resumen ese. Gracias, doctor Tres Palacios. Gabriel, lo escucho a usted. Bueno, ahí ya el doctor Tres Palacios nos hacía ese resumen de lo que es casi que todo el proceso. Quiero escucharlo ya en lo que es el análisis. ¿Cómo vio usted este timonazo hacia el otro lado que da la justicia hoy frente al caso del expresidente Uribe? Pues lo primero que yo quisiera señalar, María Camila, es que son desacertadas las posiciones de un extremo o del otro, que tienden a desconocer los fallos o que tienden a señalar que los fallos han estado motivados por intereses distintos a la aplicación de la ley. Hoy unos celebran y otros atacan la justicia. Hace 2 meses los roles estaban invertidos y yo creo que aquí el primer mensaje es a respetar los fallos de la justicia, a respetar la justicia, y esto también tiene que ser un llamado incluso para el mismo presidente Gustavo Petro, que apenas se conoció el fallo, entre líneas lo desconoció, mezcló el tema del fallo con el paramilitarismo en Colombia, con el genocidio, con Trump. Mejor dicho, aquí la figura del presidente Gustavo Petro frente a este fallo ha debido ser la figura del jefe de Estado que respeta la independencia de los poderes públicos y que acata las decisiones judiciales. Y esto, María Camila, lo digo porque el fallo llega o ha sido objeto también de narrativas políticas. Creo que hay que llevar las cosas a sus justas proporciones y creo que aquí ha habido un fetiche frente a este proceso. Por un lado y por el otro se ha considerado que esto es un juicio histórico. Desde la izquierda, desde los sectores progresistas, tenían la expectativa de la condena a Uribe como si fuera una condena frente a todas las conductas que se le endilgan al expresidente, como los falsos positivos, las chuzadas, la corrupción, los vínculos con el paramilitarismo, cuando de lo que se trataba este caso es de 2 temas muy puntuales que eran soborno a testigos y fraude procesal. Entonces, se había generado como esa imagen dentro de la narrativa política que este fallo sería un fallo no por esos hechos puntuales, sino un fallo en contra de lo que significa el expresidente Uribe. Y ahora, desde el uribismo también, con este fallo absolverán al expresidente Uribe de todas esas conductas que están por fuera del marco de lo que decidió la jueza. Acabe de recordar, María Camila, y con esto concluyo, que igual el expresidente Uribe sigue siendo investigado en distintas instancias por otra serie de delitos y que el llamado que se tiene que hacer es a respetar la justicia, respetar los canales institucionales y celebrar que por hoy nos demostramos que tenemos un sistema de justicia en donde funcionan las distintas instancias y que si se cometen errores en alguna de esas instancias se puede corregir en etapas posteriores. Sí, tranquilos que este es el espacio para extendernos en las intervenciones. Doctor Tres Palacios, ¿cómo se puede analizar a qué calificativo, o estamos viendo en este momento que hay muchos calificativos políticos a esta sentencia precisamente por lo diferente que es de la primera? ¿Eso es normal en justicia, que un juez tenga una posición totalmente contraria? Sí, porque es contraria. El magistrado Merchan calificaba el trabajo de la juez Heredia como contradictorio, valoraciones subjetivas, imprecisas. ¿Eso es normal en justicia? Sí, eso en verdad es completamente habitual, porque digamos que los asuntos jurídicos y los asuntos judiciales tienen múltiples perspectivas, corrientes, enfoques. Hay unos jueces más dogmáticos, otros que les interesan más los análisis probatorios. Y si usted se pone a ver
esto no por tribunal y jueces, sino por seres humanos, en realidad estamos 2-2. Es decir, hubo una jueza en primera instancia que consideró que era culpable y una magistrada que consideró que era también culpable. Y hay 2 magistrados que consideraron que es inocente. Si fuéramos a aplicar simplemente una justicia aritmética, llegaríamos a la conclusión que estamos en tablas. Sin embargo, como nuestro sistema no puede declarar empates, hay unos ciertos niveles en los que se van estableciendo las verdades procesales. Y esta es una expresión que hay que resaltar. Aquí lo que se está determinando es la verdad procesal. Esto irá a la Corte Suprema de Justicia y allí se volverá a hacer un ejercicio democrático de justicia como el que acabamos de ver. Y cuando esto llegue a los 9 magistrados de la Sala de Casación Penal, pueden quedar 5-4, 9-0, 7-2, y esto es lo más común que existe, porque todos los juristas tenemos distintas maneras de acercarnos a los fenómenos y realizamos diversas valoraciones. Ahora, los juristas también somos muy dados a confundir digamos que estemos de acuerdo con la validez que tiene un fallo. Hoy, quienes hemos promovido siempre la exclusión de estas llamadas y quienes hemos creído que no existía prueba suficiente en contra del señor expresidente, pues estamos valorando como muy positiva la sentencia y antes nos quejábamos de la doctora Heredia. Uno también tiene que hacer un ejercicio, como lo proponía Gabriel, de alejarse un poquito de esta cuestión y reconocer que hay visiones razonables de un mismo fenómeno. Dicho esto, para mí sí es muy importante resaltar que han sido custodiadas debidamente las garantías y que el tribunal demostró que podía en poco tiempo realizar un análisis más que suficiente que incluso diera lugar a la controversia entre los propios magistrados. No se ve aquí un tribunal que haya actuado con unanimidad y a mí eso, digamos que me da una buena señal alrededor de nuestra justicia y seguirá existiendo la etapa de la casación en la cual volveremos a tener diversas reacciones sobre este tema. Quiero escuchar su análisis, Gabriel, sobre la controversia entre los magistrados, entre los jueces que hay en este proceso en primera y segunda instancia. Pues, María Camila, yo suscribo plenamente lo que acaba de plantear Santiago, pero también quiero recordarle a la audiencia que este no fue un proceso que nació con la jueza Sandra Heredia. Este es un proceso que lleva 13 años, que pasó incluso por la Corte Suprema de Justicia, quien fue en primera instancia quien le dio validez e impulso a las interceptaciones, que fue uno de los elementos que tuvo en cuenta la jueza Sandra Heredia. La misma Corte Suprema también resolvió distintos fallos de tutela interpuestos en el marco del proceso. Hubo 2 fiscales ante la Corte Suprema de Justicia que fueron removidos, participación de la Procuraduría. Entonces, este ha sido un proceso en donde distintos actores del sistema judicial han participado y han participado de tal suerte que, como bien lo señalaba Santiago, se han dado todas las garantías y las plenas garantías para que en esta instancia, que era justamente una instancia de apelación, es decir, de revisión de la decisión de la jueza Heredia, se hayan tomado las correcciones o se hayan hecho las valoraciones de acuerdo con lo que establece la ley. El tribunal estaba compuesto por 3 magistrados, 2 estuvieron de acuerdo con la ponencia mayoritaria, hubo un salvamento de voto y en ese salvamento de voto se señaló que la magistrada que se apartaba de la ponencia mayoritaria estaba plenamente de acuerdo con la conclusión de la jueza Sandra Heredia. Entonces, yo creo que aquí no podemos caer en fanatismos y si bien durante la lectura del fallo de hoy hubo un jalón de orejas a la jueza Sandra Heredia y a la forma como valoró el material probatorio, que en distintas oportunidades el magistrado lo calificó como una valoración sesgada, como una valoración parcializada, poco objetiva. Aquí se han dado todas las garantías en todas las instancias y el fallo que tenemos hoy tiene que, no solo porque legalmente opera como cosa juzgada y tiene una legalidad, sino también en el discurso político tenemos que entender que se ha llegado a una fase avanzada del proceso donde se han dado todas las garantías y hay que confiar en las instituciones de justicia. Doctor Tres Palacios, ¿qué opina usted sobre lo que dice la contraparte, las víctimas del proceso, que aseguran que hoy el tribunal con este fallo desconoció todo el material probatorio?
No, la verdad, las víctimas y sus representantes tienen todo el derecho a hacer estas manifestaciones y creo que esto también nos ayuda a entender que un proceso judicial son dos posiciones contrapuestas casi que irreconciliables y por eso la importancia de nuestros jueces. Si la decisión hubiera sido en el otro sentido, hoy la defensa del señor expresidente estaría diciendo todo lo contrario a lo Claro. que ha salido a decir. Lo importante aquí es reconocer que por más que tengamos intereses contrapuestos, debemos todos observar cierto respeto hacia la justicia, lo cual no incluye que no podamos criticar sus decisiones. Esto es muy importante, María Camila y televidentes, porque también tendemos a creer que manifestarnos en contra de una providencia judicial es negar la majestad de la justicia, y es todo lo contrario. Por eso es que nuestros jueces, sean magistrados de los tribunales, de la corte, sean jueces de la República, del circuito, municipales, etcétera, tienen el deber de motivar sus decisiones y de publicarlas. ¿Por qué habrían de motivar las decisiones y de publicarlas? Porque no son decisiones dictatoriales, sino racionales, y porque no son privadas, sino públicas, precisamente para que los miembros de la comunidad podamos entender los motivos del juzgamiento y realizar comentarios sobre el mismo. Entonces, a mí me parece completamente válida la posición de las postuladas víctimas. No comparto las afirmaciones que ellos han realizado aquí en muchas oportunidades, y pese a que la justicia no se había pronunciado en ese sentido, hemos estado de acuerdo con la exclusión de las interceptaciones. También hemos considerado que ha sido insuficiente la prueba aportada por la Fiscalía, y desde un primer momento sostuvimos que no existía prueba suficiente para condenar al señor expresidente. Sin embargo, estas son nuestras opiniones, digamos, como espectadores del proceso, siempre resaltando el respeto por la justicia y por este método racional de resolución de conflictos. Sí, es que ustedes dan en el punto del respeto a la justicia, que es fundamental, pero Gabriel, también se entiende que es casi que imposible quitarle el manto de lo político a este proceso, precisamente por quien estaba sentado ahí en el banquillo de los acusados, que es la figura política casi más importante en Colombia en esta historia reciente. Hablemos de esas implicaciones políticas. Aquí hay ganadores, perdedores, pero ¿cómo cree usted? De hecho, ya lo estaba leyendo ahí en El Tiempo, un poco resaltando de cómo esto de cierta manera fortalece las aspiraciones electorales del Centro Democrático, Gabriela. Sí, María Camila, pues efectivamente aquí este fallo tiene un impacto político. Ya hablamos de lo jurídico, pero el impacto político es innegable. Y el gran vencedor hoy ha sido el expresidente Álvaro Uribe. Y esto tiene distintas aristas. Lo primero que hay que señalar, María Camila, es que el primer efecto político práctico es que el expresidente Uribe pueda participar en política, recupere a plenitud sus derechos civiles y políticos, pueda ser parte de la lista del Senado del Centro Democrático, que era una de las consideraciones que estaban teniendo al interior de ese partido para robustecer la bancada de cara a las elecciones del 2026. Entonces, eso es un primer hecho que definitivamente se da como consecuencia del fallo de hoy. Lo segundo, María Camila, es que es distinto hacer campaña teniendo que defender al líder de una colectividad que ha sido acusado y, si el resultado hubiera sido diferente, condenado en una segunda instancia por delitos, a hacer una campaña en libertad, en inocencia y sin tener que desgastar cartuchos políticos en defender al expresidente Álvaro Uribe, que hubiera implicado no solo energía del expresidente, sino también de todo su partido. Y tercero, María Camila, yo creo que esto también le da un gran impulso al expresidente Álvaro Uribe, que había venido perdiendo, si se quiere, un poco de figuración y de importancia en el panorama político, pero que hoy, sin lugar a dudas, se convierte en ese gran elector de la centroderecha para el 2026. Incluso en medio de este proceso, el expresidente Uribe había sido ese polo, ese colbón de las fuerzas de la centroderecha, organizando eventos, discusiones, y sin lugar a dudas va a ser ahí sí, un determinador de la suerte de la centroderecha de cara a las elecciones del 2026. Entonces, sin lugar a dudas, esta decisión que toma hoy el tribunal en este momento,
porque recordemos que además el expresidente había renunciado a los términos de prescripción, hubiera podido fallar después de las elecciones, pero falló justo en un momento en el cual la campaña va a comenzar a tener los motores prendidos a toda marcha. Entonces es una buena noticia para el presidente, para el partido y fortalece, por supuesto, a la centroderecha. Doctor Tres Palacios, usted es ajeno a los temas políticos en sus opiniones, pero quiero escucharlo frente a la relación o los efectos, el coletazo que tiene el peso de un expresidente como Álvaro Uribe sobre el tema judicial. En su criterio, ¿qué tanto pesó o qué tanto incidió en el manejo del tiempo, en las decisiones? Mire usted nada más los pesos pesados que están en el puesto de defensores. Lo político, de cierta manera, permea este proceso, ¿no cree usted? Claro, claro que sí, María Camila, por más que, digamos, yo intente dar las opiniones desde lo técnico, me parecería bastante ingenuo dejar de reconocer el espectro político que está aquí, y además que no es malo, toda decisión judicial es una decisión política. No por ello podemos decir que toda decisión judicial sea una decisión politiquera, arbitraria, sesgada o guiada por los intereses. No, es política en el sentido de que es una manifestación del Estado alrededor de nuestras libertades y con base en el ordenamiento jurídico. Ahora, yo lo que considero es que el tribunal le saltó al paso a todas las críticas que se pudieran hacer por la prescripción, dejó de tener una discusión que los iba a desgastar mucho y decidió resolver este asunto previo a que se diera el margen de prescripción. Ahora bien, respecto a los efectos políticos que esta decisión podría tener, yo soy un poco más escéptico, porque creo que ambos bandos, y me refiero a bandos, ambos espectros políticos, la derecha, la izquierda, los centros y los lados hacia donde cogen en sus tendencias, capitalizarían esto fuera cual fuera el resultado. Hoy, digamos que ante la palestra pareciera que sale fortalecido el centro democrático, pero yo también creo que ellos, desde el dolor de una sentencia en contra del señor expresidente, también hubieran sabido capitalizar esto de manera electoral. Muchas veces el dolor es un sentimiento más cohesionador, funciona mejor como Colbún, usando la metáfora de Gabriel, que la propia victoria, porque la victoria no une tanto como une el dolor, la derrota y la frustración. De manera que yo creo que hacia adelante unos y otros seguirán haciendo política alrededor de este fallo. Creo que intentarán capitalizarlo y creo que ambos espectros son muy hábiles en lograr captar las frecuencias de la opinión pública y en ponerlas a favor de los discursos que promueven. Ahora, lo que sí que ha demostrado es que por lo menos ese espectro político no generó que el tribunal se manifestara a esto con unanimidad, ni con temor, ni por salir del paso. Hizo un análisis juicioso con el que podemos o no estar de acuerdo, y ojalá la Corte también se mantenga alejada de esa crispación política y realice un fallo como lo considere en derecho una vez se surtan los trámites de los recursos de casación que seguramente interpondrán las víctimas y la Fiscalía General de la Nación. Mire, doctor Tres Palacios, que acá hay incluso usuarios que están de acuerdo con usted, que dicen que esto solo fortalece al presidente Petro y a su movimiento político, porque precisamente, y siguiendo con la metáfora del Colbún, es experto en capitalizar este tipo de derrotas. Gabriel, ¿cómo queda la precandidatura de Iván Cepeda con esto? No, yo ahí también coincido con la lectura que hacen los usuarios y que hace Santiago. No necesariamente la victoria del presidente Uribe hoy es una derrota en igual proporción para Iván Cepeda. Obviamente se queda sin uno de las líneas, uno de los argumentos de su campaña, que en todo caso logró capitalizar, porque recordemos que el trampolín de Iván Cepeda y el gran trampolín de su candidatura fue lograr que en esa primera instancia se condenara al expresidente Uribe. Sin embargo, no por el hecho de que hoy haya sido absuelto se va a quedar sin banderas, sin arrastre, se va a quedar sin argumentos. Y de hecho, como lo señalaba iniciando esta conversación, María Camila, creo que ya se comienza a anticipar cuál va a ser el tono de la izquierda
ese tono de arrastre, ese tono de indignación, ese tono de mezclar lo que pasó con esa indignación frente a lo que significa y representa el expresidente Uribe para muchos, y es decir, el rechazo al pasado de violencia, a las chuzadas, es decir, este es un proceso que en todo caso estaba rodeado de pasiones de un lado y del otro, y la izquierda no va a asumir esta derrota y simplemente le va a poner punto final, sino que va a tratar de utilizar y de capitalizar esta absolución para decir, por ejemplo, pero no solo, que se necesita una constituyente, que aquí hay intocables, que ni siquiera frente al expresidente Uribe, que tiene 1000 procesos, la justicia es capaz de condenarlo, y van a recordarle los escenarios de las chuzadas, de los falsos positivos, y lo van a convertir también en munición política. Entonces, volviendo un poco al punto de su pregunta, María Camila, reitero que no considero que la victoria del presidente Uribe necesariamente y en igual proporción represente una derrota para la izquierda. Elimina argumentos de la campaña, sin lugar a dudas, para Iván Cepeda, pero la izquierda va a saber cómo capitalizar esto. Yo temo es la forma como lo van a hacer, porque creo que va a haber una manipulación y una tergiversación de lo que pasó. Y yo no creo, así sea la regla general de la política, de hacer política a través de las emociones biliares, pero lo que yo creo es que, y lo que yo me temo, es que la estrategia que van a utilizar es la tergiversación de lo que verdaderamente pasó y la manipulación del discurso para generar un ambiente de crispación, de tensión y de indignación que no son convenientes. Doctor Tres Palacios, nos queda poco tiempo y no quiero dejarlo ir sin que nos explique el recurso de la casación, ese recurso final ante la Corte Suprema de Justicia que muchos usuarios están resaltando aquí. Fue el mismo tribunal o la misma instancia que en principio avaló el tema de las interceptaciones en este caso, que no es nada menor. Explíquenos las implicaciones de este recurso y también los tiempos, porque ahí se puede tardar la Corte no solo en la aceptación del recurso, sino también en tomar decisión, ¿no? Sí, María Camila, lo primero es aclarar un punto muy importante, y es que el señor expresidente comenzó siendo investigado por una sala especial de la Corte que es completamente diferente a la sala de casación penal. De hecho, quedan en otro edificio, tienen otras funciones, tienen mucha distancia funcional y jerárquica con la sala de casación penal, y es la que conocemos como la sala de instrucción penal de la Corte Suprema de Justicia. Esa sala de instrucción penal ya no tiene nada que ver con este proceso y se llama Corte Suprema de Justicia porque la reforma así decidió establecerlo, pero también hubiera podido poner que es una sala de indagación de aforados y no habría ningún óbice o ningún obstáculo y no cambiaría en nada la esencia de la cosa. El recurso extraordinario de casación es un recurso muy complejo, muy difícil de formular adecuadamente, porque tiene unas causales muy específicas y unos fines establecidos. Esas causales consisten en que quienes interponen la demanda, en este caso las víctimas y la fiscalía seguramente, tienen que decir que el tribunal, con la decisión que leyó hoy y que nos comunicó a todos, violó el ordenamiento jurídico de manera directa o indirecta. De manera directa porque aplicó mal la ley o de manera indirecta porque realizó una inadecuada apreciación o valoración de las pruebas. Esto, en términos normales, si esto fuera un proceso cotidiano, yo le diría a usted que la mayor cantidad de probabilidades es que el recurso fuera inadmitido, es decir, que la Corte concluyera que no satisface los requisitos. Sin embargo, dada la magnitud de este caso y la calidad de los juristas aquí involucrados, yo me atrevo a vaticinar que este recurso será admitido por la Corte Suprema de Justicia y después de ello valorará todos los análisis hechos por el tribunal y considerará si la aplicación de la ley y la valoración de las pruebas fue acertada o no. El término de duración de esto es 5 días para interponerlo, simplemente manifestar que lo interponen, 30 días hábiles para sustentarlo, explicando todos los motivos de esa violación de la ley, y después la Corte tiene 5 años para resolverlos contados a partir de la fecha del acta de la decisión del tribunal, es decir, de hace una semana. Pero en un caso de esta magnitud, yo supongo que la Corte le prestará toda la atención y me atrevo a anticipar que en un año largo ya estaríamos teniendo la sentencia de casación.
Gabriel, me queda un minuto para cerrar y quiero escucharlo a usted sobre este recurso final de la casación que inmediatamente se dio la decisión, anuncian las víctimas. Sí, importante señalar que esto no es una apelación, no es una tercera instancia, es un recurso extraordinario que le hace un juicio justamente a la sentencia del tribunal. Como bien lo señalaba Santiago, Muy de 100 importante. casos, solo 5 pasan el filtro formal y menos del 1% son aceptados. Es decir, el hecho de que de que la Corte decida aceptar el recurso de casación ya sería algo digamos, extraordinario. Y el hecho de que la decisión se vaya a tomar en el mejor de los casos, como plantea Santiago, en 1 o 2 años, o en el peor de los casos, 5 o más años, pues igual ya se va a dar en un momento en donde la tensión política que recae sobre este proceso no va a tener el mismo impacto que tuvo sin lugar a dudas la decisión de hoy del tribunal. Así es, llegamos al final de sala de prensa. Solo para finalizar, hay usuarios preguntándonos por los argumentos de la magistrada Leonor Oviedo, que salvó voto, y consideró que debía ratificarse la sentencia en primera instancia. Sí lo tuvimos aquí en Caracol, pueden incluso mirar nuestra emisión central y por supuesto aquí resaltamos siempre las dos posturas. Doctor Tres Palacios y Gabriel, gracias por esta explicación y por estos argumentos. Hasta la Feliz próxima. noche. Hasta luego, María Camila. Hasta luego, Gabriel. Hasta la próxima. Chao, chao. Quédense conectados los usuarios de Noticias Caracol en vivo porque ya llega la información económica. Feliz noche.